Ideal si nos mantenemos así en silencio y yo ni siquiera hablo. Porque el fruto de la meditación que vamos a hacer en este momento, bueno, no me presento porque el padre ya hizo la debida presentación, así que voy al grano para que aprovechemos el tiempo, ¿no? El tiempo, aunque es una criatura, muchas veces no se comporta de acuerdo a nuestras necesidades y termina traicionándonos. Entonces el tiempo es menos de lo que quisiéramos conversar o por lo menos yo exponer. Pero como preámbulo y punto muy importante dentro de estos 3 encuentros que vamos a tener hoy, mañana y el miércoles, tiene que ver con la definición propiamente o definición conceptual o aclaración al respecto de lo que es una meditación dentro de un retiro espiritual. Un retiro espiritual puede ser de un día, un retiro espiritual puede ser de una hora, un retiro espiritual puede ser de una semana, de un mes. Ya desde el siglo XVI se vienen practicando los famosos y tradicionales retiros ignacianos. San Ignacio de Loyola explicitó una manera muy novedosa y peculiar de encontrarse con Dios durante un mes, con una serie de meditaciones muy interesantes. Aquí solamente vamos a tener algunos apuntes que nos ayudan a hacer una meditación durante este encuentro y nos quedan elementos para seguir meditando. Porque cuando nosotros vamos sumergiéndonos en lo que es la mentalidad de Dios, el amor de Dios, nos damos cuenta que no solamente es inefable, no se puede transmitir por palabras propiamente, para dar una idea general de lo que es el amor de Dios, sino que es infinito, entonces es inacabable. Si vamos a contemplar a Dios y sus maravillas, nos damos cuenta que nunca terminamos de encantarnos con Dios. Y esto es un aperitivo para que nos encantemos con Dios, eso es una meditación, pero la meditación no lo hago yo. Seguro que yo voy a aprovechar y le pido a la Santísima Virgen que me ayude a aprovechar esta meditación, pero la meditación la va a hacer cada uno, porque la meditación es un ejercicio espiritual que fortifica, restablece, reenciende, recrea y recupera la vitalidad del alma. El alma puede... No, mentira, es que me gusta que participe la gente, entonces me está haciendo señita, yo le pregunto qué es. ¿Volumen? Bueno, ya. Es más cómodo si tuviera una tril. Voy a traer la tril atrás. Otra de las cosas interesantes dentro de un retiro espiritual o una meditación es procurar los medios naturales más eficaces para alcanzar el fin. El fin es espiritual, pero los medios materiales facilitan el aprovechamiento espiritual. Entonces, si no hay buen sonido, inclusive cuando uno va a leer o a estudiar sobre la liturgia, una de las primeras recomendaciones que se hace para la liturgia, para que sea más efectivo, por ejemplo, la comunicación del sacerdote en el altar con los fieles, es tener bien adornado el altar y un buen equipo de sonido. Eso es primordial, porque si no, no hay comunicación. Entonces, muy bien la acotación al respecto. Sí, por eso es que es bueno participar. Entonces, yo decía, el alma es necesario revitalizarla con los ejercicios espirituales, porque el alma es como un músculo. Cuando el músculo no se usa, ¿qué pasa? Se atrofia. Eso es fundamental, eso es como decir 2 más 2, 4, así de sencillo. Entonces, si no ejercitamos el alma, se va a atrofiar. Pero el alma la va a ejercitar cada uno de ustedes acá. Entonces, simplemente voy a dar unas pinceladas para que cada uno pueda terminar de componer el cuadro con el cual quiere alimentarse de esas maravillas de Dios. Y el tema de hoy es un tema muy interesante que tiene que ver con la providencia de Dios. Yo lo quise titular así. Cuando me fui a buscar elementos al respecto del tema, me di cuenta que daba para hacer un curso. Siempre les decía eso en el curso, ¿no? Que por cada tema que tratábamos daba para hacer un curso. Y no es retórica, sino que es realidad. Miren el título que vamos a tratar hoy, la temática. La providencia de Dios y el problema del mal y del dolor. Eso tiene que ver con nuestra vida cotidiana. El mal de lo incomprensible, el dolor no solo incomprensible, sino que a veces normalmente no tenemos la capacidad intelectual y volitiva, o sea, que tiene que ver con nuestra voluntad, de sobreponernos a las dificultades en la vida. Y vamos a hacer una diferenciación muy especial entre lo que es un mal físico y un mal moral. Porque cuando me hablan a mí de mal, normalmente yo me quedo en lo más cercano, que es un mal físico, lo más sensible, como que lo que más me afecta, el dolor, el sufrimiento, el hambre, pero no colocamos nuestros ojos, nuestra inteligencia en un mal que de por sí merece una atención mayor, que es el mal moral, el pecado, alejarnos de Dios. Entonces el título es La providencia de Dios y el problema del mal y del dolor.
Pero antes un preámbulo sobre cómo vamos a meditar y aprovechar al máximo este encuentro. Antes que nada, tenemos que tener conciencia que de ordinario, en el día a día, vivimos con preocupaciones y muy entregados a nuestros trabajos. Normalmente al trabajo, al estudio, ama de casa, en fin, cualquier tipo de actividad que realicemos. Y hemos de entrar en este momento de meditación y de contemplación relajados. ¿Qué es la relajación? Es lograr que exista un equilibrio entre el cuerpo y el alma. No es olvidarnos del cuerpo, porque el cuerpo hace parte de nuestra naturaleza. El hombre sin el cuerpo es incompleto y el cuerpo sin el alma está muerto. Entonces necesitan los dos complementarse, cuerpo y alma, y eso es la relajación. La relajación es un equilibrio entre el cuerpo y el alma, armonía. Fuimos creados cuerpo y alma, por eso vamos a ser premiados en la eternidad en cuerpo y alma, y por eso la razón de ser de la resurrección de los cuerpos en el juicio final, porque el cuerpo va a ser santificado y glorificado por el alma, una vez ya pasó por la visión beatífica. Entonces, antes que nada, relajación, pero una relajación equilibrada. ¿Está bien? Primero que todo. Entonces, celular en modo, ni siquiera vibración, no, modo avión directo, para que nos olvidemos de la llave que quedó abierta, la comida que quizá tengo que calentar. Que esta ocasión sea un motivo también de acceso para los que no podemos atender y nos vamos a entregar a nosotros mismos. Es un pequeño regalo que nos vamos a hacer. Para adquirir una actitud de concentración y de relajación, es necesario comenzar con un acto de fe en la presencia de Dios. Porque aquí no estamos hablando de un encuentro de yoga, ni más faltaba, ningún tipo de meditación trascendental que nos pueden ofrecer algunas filosofías orientales. Aquí vamos a lo más profundo del ser. San Agustín dice que si queremos encontrar a Dios debemos encontrarlo en lo más interior de nosotros mismos, porque Dios es el que sustenta nuestro ser. Por lo tanto, Dios está ad intime, en lo más íntimo de cada uno de nosotros, y ahí tenemos que buscarlo. Por eso la actitud de relajación durante este momento. Por eso procurar el silencio, la meditación, la tranquilidad, etc. Pero sin ningún nerviosismo, las cosas se van a dar poco a poco. Bueno, un acto de fe en la presencia de Dios, porque no es solamente una relajación natural que vamos a hacer, sino que vamos a solicitarle a Dios gracias para tener una relajación y una actitud de meditación sobrenatural. Entonces la gracia de Dios es muy importante. ¿Qué es la gracia de Dios? Es esa participación en la vida de Dios que recibimos nosotros constantemente para poder practicar y perseverar en el bien y para salir del pecado. Sin la gracia entonces no vamos a aprovechar este encuentro, porque la gracia es un condimento y un elemento indispensable para aprovechar al máximo lo que vamos a decir hoy aquí y que ya estoy diciendo. Porque sin la gracia de Dios lo que yo digo termina entrando por un oído y saliendo por el otro. La idea es que no solo quede en el corazón, sino que quede también en la razón. Ahora vamos a hablar de muchas cosas. No es necesario que todo quede en el corazón, por lo menos que un elemento que todo quede en la razón. Por lo menos que un elemento quede en la razón y muchos elementos en el corazón que muevan nuestra voluntad, eso es lo más importante. Y esa es la intención de la parroquia con estos encuentros. ¿Está bien? Bueno, otro elemento interesante para que la meditación pueda surgir efecto es no preocuparnos porque podemos anotar todo o no podemos anotar todo. Voy a colocar la grabación de esta charla en Facebook y ustedes la pueden en cualquier momento, lo pueden escuchar de nuevo y sacar un mejor provecho. En alguna oportunidad un predicador de retiros estaba haciendo una predicación de un retiro, principio y fundamento, algo así. Bueno, era un gran predicador, entonces empezaba a predicar y eran filas de penitentes en un lado y otro en los confesionarios. Cuando una homilía de un sacerdote en una celebración eucarística o una predicación en un retiro espiritual no produce en los asistentes un problema de conciencia, está mal hecho. Si todos salimos aquí contentos y quedamos bien, no dice nada. Tenemos que salir con problema de conciencia, porque la perfección absoluta solo la vamos a alcanzar en cuanto seres creados en el momento en que lleguemos a la vida eterna. Ahí ya pagamos todo. Y perfectos porque alcanzamos la perfección que el Padre Celestial quiere de cada uno de nosotros, porque fuimos atenciosos y benevolentes con el llamado de la gracia. ¿Está bien? Entonces, importantísimo confiar en la gracia de Dios. Cuando vamos a hablar del mal y vamos a hablar
del dolor y del sufrimiento, tenemos que hablar de la tentación. Objetivo también fundamental dentro de estos encuentros que vamos a tener espirituales de estos 3 días. Tomar en consideración la existencia de un ser que no a causa de la voluntad de Dios, sino permitido por la voluntad de Dios, que eso tendría un problema teológico y filosófico que podríamos tratar en otro momento. No es lo mismo querer que permitir. Pero el querer y el permitir en Dios están dirigidos siempre hacia un bien mayor que lo que el mal puede alcanzar en proporción. Si el mal apunta una radicalidad que puede tener una medida de 10, el bien no solo lo supera, sino que lo puede multiplicar varias veces. O sea, Dios siempre procura un bien detrás del mal que permite. Ahora bien, dentro de ese mal que permite Dios está la tentación. Y el problema no está en la tentación, el problema está en ceder a la tentación. Que así yo puedo acercarme al confesionario y quedarme media hora con el sacerdote contándole todas mis tentaciones. El problema no está ahí. Si estoy tentado, puedo tomarlo como un principio para tener muy presente en mi vida una predilección de Dios. Porque aquel que es tentado tiene en sí una marca o un signo de la predilección de Dios. Firma el propio nuestro Señor Jesucristo. Firma la propia Santísima Virgen Nuestra Señora. Uno diría, ¿una criatura tan excelente fue tentada? Sí. ¿Por qué? Porque la tentación es una posibilidad que Dios da de alcanzar un bien mayor. Inclusive cuando la persona cede, cae en la tentación y comete un pecado, después de arrepentirse puede tener una estatura moral más grande que la que tenía antes de haber cometido el pecado. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta por qué la posibilidad del mal existe en nuestra vida. Porque el demonio siempre termina perdiendo, a pesar de que yo caiga en el pecado. O feliz culpa, decía San Agustín, o feliz culpa. Tenemos que tener alegría inclusive en el pecado, y alegría inclusive por el pecado original de Adán y Eva. Yo recuerdo la historia de un santo que cuando le contaron que Adán y Eva habían pecado, se levantó en medio de la catequesis y dijo, no, pero es que esto se tiraba en toda la historia. Desde Adán y Eva hubieran sido las cosas diferentes. ¿No era mejor, padre, que Adán y Eva no hubieran pecado? Y el padre muy sabiamente le respondió, no. Cuando Dios hace las cosas o las permite o hace lo más perfecto y nunca se retiene. Entonces el mal en nuestra vida es una posibilidad que Dios permite para la práctica del bien y para la excelencia de la virtud. ¿Está bien? Bueno, entonces las tentaciones. Hablemos esto porque tiene que ver con la posibilidad del mal y las tentaciones. El caer en la tentación y cometer un pecado produce en nosotros un dolor y un sufrimiento. Uno de los evangelios que contemplamos a lo largo de la Cuaresma son las tentaciones de nuestro Señor en el desierto. El diablo propone a Jesús que para saciar su hambre convierta piedras en pan. Esto es una tentación para nosotros, tiene un simbolismo. Podemos pensar, digamos, para no ir muy profundamente en esto, en la tentación del voluntarismo. Es decir, el deseo o la tentación que podemos tener de secularizar totalmente la fe y convertir la Iglesia o nuestra espiritualidad en una especie de ONG, porque consideramos el mal físico superior y más grave al mal moral. ¿Cuál es la obra de caridad más grande que yo puedo hacer? ¿Una obra de caridad física o moral? Moral, porque el espíritu es lo más valioso que tiene el hombre, sin embargo el conjunto es mucho más excelente, cuerpo y alma. Cuando yo hago una obra de caridad espiritual, supero a una obra de caridad física. ¿Está bien? Una tentación que tenemos entonces. Eliminar la fe de nuestra vida y llegar a creer que todo lo hacemos por nuestras cualidades. Es que yo hice, yo estudié, yo me ejercité, yo tengo palanca, yo tengo facilidad, yo tengo astucia, yo soy diplomático y conseguí. Sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros es capaz de hacer una acción buena, ni siquiera decir con fe, con piedad más bien, Jesús y María. Hasta para eso necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, primera consideración al respecto de la práctica del bien, porque si hablamos de la existencia del mal, tenemos que hablar de la existencia del bien. Condición para la existencia del bien, abrir el corazón y la voluntad a la acción de la gracia. Somos seres contingentes, o sea que dependemos enteramente ¿de quién? De Dios. Segunda tentación que el demonio pone a nuestro Señor. El diablo propone a Jesús que se lance por un barranco sin miedo alguno, ya que los ángeles lo protegerán. Esta es una tentación inversa a la anterior, es la tentación del espiritualismo. ¿En qué consiste? Es decir,
que desencarnemos la fe de tal modo, convirtiendo a la Iglesia en una especie de magia carismática, donde todo está hecho por el Espíritu y el cristiano solo necesita creer y dejar que Dios lo arregle todo. Es la tentación de meterse a Dios en el bolsillo o de considerar a Dios como un cajero electrónico. Del haga lo que haga estoy salvado, porque Dios es bueno y misericordioso. Y un predicador, si no me equivoco, San Antonio María Claret, que cada que iba a un pueblo revolucionaba espiritualmente a esa región porque las prédicas eran impresionantes. Él era el famoso de las palabras a Dios rogando y con el mazo dando, que era español, ¿no? Sí, por aquí era un español, todo en un curso. Bueno, español, muy buen predicador. A la hora de hablar de la misericordia decía que nada había llevado más almas al infierno que la misericordia de Dios. Entonces en la prédica todo el mundo decía, ¿cómo así? Una mala concepción de la misericordia de Dios, porque yo no puedo considerar la misericordia de Dios sin la existencia de la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la capacidad de dar darle a cada uno aquello que se merece. Y eso forma un arco gótico, armónico y arquitectónico con la misericordia y justicia. Entonces misericordia sin justicia pierde su razón de ser y su sustento. Y justicia sin misericordia se convierte en un tormento y una carga insuperable para cualquier criatura. Entonces es bueno tomar en consideración los dos elementos, misericordia y justicia. Entonces no podemos convertir nuestra fe en una especie de espiritualismo. Esta tentación tiene una base protestante y muy inoculada en algunas posturas pietistas. Esta tentación anula todo esfuerzo moral del cristiano y droga la conciencia en el peor de los engaños. Haga lo que haga, Dios está ahí, ya pagó por mí todo en la cruz. Eso tiene un equilibrio. Si yo no veo con equilibrio la generosidad y la misericordia de Dios en lo alto de la cruz, termino yo yéndome al lado contrario de lo que es la afinidad con Dios y me alejo de Él. Tercera tentación, el diablo propone a Jesús que lo adore a cambio de poder temporal. Ojo, yo no he hablado aquí. Podría alguien decir, no es interesante hablar del diablo, pero el diablo, el demonio, uno de los mejores trabajos que hace hoy en día es el de hacer creer que Él no existe, y así trabaja con mayor facilidad. Yo nunca voy a salir a la calle a encontrarme al demonio en una esquina con apariencia, por lo menos con la apariencia que la iconografía cristiana no lo muestra, cachos, colores repugnantes, olores fétidos, y gritando blasfemias y barbaridades contra Dios y la Iglesia. No, así no trabaja Él. Él trabaja camuflado, en el silencio y lo más diplomático posible, para de esa manera captar nuestra benevolencia y alejarnos de Dios. Entonces es bueno considerar que esto no es una figura retórica. El diablo es un ángel que traicionó a Dios, le dio las espaldas a Dios y fue lanzado al infierno. Y ahí estará por toda la eternidad. Y uno de los mayores odios del demonio somos nosotros. Por eso es que quiere destruirnos a través de la tentación. El diablo propone a Jesús que lo adore a cambio de poder temporal. Esta es la tentación más visible y más evidente de nuestra cultura contemporánea. La idolatría, es decir, sustituir a Dios en nuestro corazón por los afanes materiales y superficiales que dan gusto a los sentidos y embotan de soberbia el corazón. Ahí, por ejemplo, me estorban aquí un poco las gafas, porque esto hay un reflejo. Bueno, en fin, si yo me dejo embotar las gafas, no voy a ver totalmente la realidad. Voy a quedar incómodo, perturbado o distraído con respecto a lo que los sentidos pueden mostrar. Y cuando el demonio logra inocular este pecado de soberbia en el corazón, pasa eso no con nuestros ojos visibles o sensibles, físicos, sino con nuestros ojos espirituales. No voy a poder considerar a Dios en la creación y mucho menos en los demás. ¿Está bien? Entonces, peligroso lo que la cultura moderna procura inocular en nuestro interior, y todo de la manera más sutil, en medio de la comodidad, los buenos precios, el placer, etc. Pero ¿cómo así no es lícito que yo me compre el carro más fino, que me compre la ropa fina que sé que me va a durar, que me dé unas vacaciones de vez en cuando, que coma bien, que descanse, que estudie lo que me gusta? Por ahí dijeron algo, que me opere, no sé. Es un caso, hay una casuística muy especial que hay que considerarla en
con cada individuo. Pero hay una serie de elementos materiales que van yendo poco a poco, van a corroer nuestro interior y van a evitar que el Espíritu Santo inhabite plenamente en nuestro interior. Esos somos templos del Espíritu. Entonces se nos ensucia nuestra casa interior, la invade el demonio y ahí perdemos totalmente la batalla. Porque la vida en la tierra es una batalla, por eso la Iglesia siempre ha llamado o ha hablado de las tres iglesias: iglesia militante, iglesia purgante, iglesia triunfante. Entonces no es una sola iglesia en tres esferas o consideraciones trascendentales diferentes: militante, milicia, de lucha, porque esta vida es una lucha; purgante en el purgatorio y triunfante en el cielo. Bueno, esas son las tres tentaciones. ¿Cómo luchar con ellas? Con ejercicio espiritual. Ahora bien, ¿por qué Dios permite el mal? Y mañana vamos a ver, si Dios quiere, más profundamente la tentación. Pero ¿por qué Dios permite el mal? Hay un texto de Juan Pablo II del año 1986, una catequesis muy interesante al respecto. Yo creo que esto empieza a abrirnos los ojos con respecto a lo que es el mal. Leo solamente algunos apuntes. La realidad del mal y del sufrimiento presentes bajo tantas formas en la vida humana constituye para muchos la dificultad principal para aceptar la verdad de la providencia de Dios. Esa verdad está relacionada con la existencia de la providencia de Dios. ¿Esto por qué me está pasando a mí si yo no lo merecí? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? Si Dios es tan bueno, ¿por qué las catástrofes? Si Dios permite, quiere el bien, ¿por qué permite el mal? Y ese ser querido tan especial en mi familia se murió tan joven. Uno de los problemas más angustiosos que puede plantearse la pobre inteligencia humana en torno a la providencia y gobierno amorosísimo de Dios sobre toda la creación y cada uno de sus seres. Oído, porque Dios no nos gobierna a nosotros como puede gobernarnos un líder hoy en día. Él más o menos toma unas disposiciones generales que van a providenciar un bienestar para un conjunto humano, pero Él no nos conoce a cada uno de nosotros. En cambio, Dios no toma providencias generales, sino que toma providencias personales y particulares con cada uno, porque Él no tiene limitación ni de espacio ni de tiempo. Entonces nos conoce a cada uno en el presente, en el pasado y en el futuro como un eterno presente, y dispone las cosas para nuestro bien particular. Entonces, si me pasó a mí, no debo de tener la más mínima duda, o sea, debo de tener la más absoluta certeza de que Dios sabe por qué permitió eso en mi vida, sea malo o bueno. Si Dios lo permitió, ya lo dije al inicio, es porque Él espera un bien superior que viene más allá. Y mis ojos deben de estar especialmente puestos, entronizados en esa perspectiva. Dios siempre quiere el bien para cada uno de nosotros. Y el peor mal que pueda haber es el mal moral, la posibilidad de yo llegar a pecar. No que yo pierda una pierna, no que yo pierda el empleo, no que me vaya mal, circunstancias adversas en el trabajo, la situación económica, mis relaciones familiares o conyugales. No. Lo peor es que yo me abandone en el pecado y no me abandone en la divina providencia. Por eso cuando venimos a participar de la misa de cuerpo presente, séptimo día de un familiar, siempre nos hablan de una resignación cristiana y de ver el sufrimiento con ojos cristianos. Ver el sufrimiento con ojos cristianos es ver que es peor vivir 80 años de plena, entre comillas, de plena felicidad en esta vida y no ganar la felicidad eterna, a que suceda lo inverso. 80 años de sufrimiento, dolor, lágrimas, perturbación, obstáculos, sufrimiento, etc. 80 años, 100 años, 120 años, y después vivir una eternidad bienaventuranza. El mejor negocio que podemos hacer es cuando yo tengo en mi cabeza ese raciocinio y la gracia de Dios me lo hace evidente al corazón y estimula mi voluntad para la práctica del bien y aceptar esos sufrimientos materiales, físicos, ¿no? Yo voy a tener una concepción diferente de la vida y así la vida se hace más fácil. Porque yo sé que puedo vivir 80 años en medio de cualquier tormento y después de eso voy a ganar la gloria eterna. ¿Qué vale una temporalidad de 80, 100 años con una eternidad de felicidad plena? Cuando estemos en el cielo, Dios nos dé la gloria de ir al cielo.
De pronto nos acordamos de esta charla, de pronto nos acordamos de esta charla, y nos vamos a dar cuenta de cómo valió la pena cualquier sufrimiento que yo invertí, así como aquí, en este mundo terreno puedo invertir en la bolsa, en un negocio, en un carro, en una casa. Ese sufrimiento que yo supe invertir para la compra de una bienaventuranza eterna, valió la pena. Cuando yo me quejé aquí, qué bobada, ¿no? Me dijeron que me faltaban 3 meses, me quedaban 3 meses de vida, y yo me metí en una tristeza y una depresión, que me moría al mes por la depresión. Cuando me dijeron que perdí el empleo, qué desespero, qué problemas que yo empecé a inocular en medio de mi familia y mis relaciones conyugales a causa de la pérdida del trabajo, la crisis económica. Qué pena cuando no valía la pena. Lo que valía la pena era colocar toda mi confianza en Dios y saber que eso iba a pasar. 80 años. La verdadera alegría solo nace del dolor. Y es interesante cuando yo lo veo con ojos cristianos. Es un hecho indiscutible que en el mundo existe en proporciones aterradoras el mal moral, o sea, toda clase de crímenes y desórdenes. Y en no menor proporción existe también el mal físico, o sea, toda clase de dolores y sufrimientos, mal moral y mal físico. Pero si lo ponemos en una balanza, recuerden, debemos darle mayor importancia al mal moral, o sea, poner cuidado en no invertir en ese mal moral, el pecado especialmente. Ahora bien, ¿cómo se explica la existencia de ambos males en el mundo si todo el mundo, la creación, el cosmos, está regido y gobernado por la providencia amorosísima de Dios? Para nuestra razón limitada es incomprensible. ¿Cómo puede compaginarse la bondad de Dios, que según nos enseña la fe, la Sagrada Escritura, el Evangelio, la Carta a los Apóstoles, todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, es el más amoroso de los padres, con la cantidad inmensa de desórdenes y penalidades que afligen a la pobre humanidad salida de sus manos creadoras? No es sino abrir cualquier periódico, escuchar cualquier noticiero, que uno dice, uy, por Dios, ¿para dónde vamos? Si Dios no pone la mano en la sociedad contemporánea, esto no tiene solución. Hoy en día las opciones que nos ofrece la sociedad, y muchas veces, infelizmente, la élite, es de males menores, pero no de bienes excelsos. Entonces, cuando uno va a optar para que un líder tome las riendas de una sociedad, tiene que optar por un mal menor, porque la corrupción de tal manera se ha ido carcomiendo los corazones que uno dice, ¿dónde voy a poner mi confianza? Y si estuviéramos llenos de grandes líderes, mi confianza no podía estar puesta en los hombres, en Dios, con colaboración de los hombres. Porque en eso se basa y se sustenta las buenas relaciones humanas. Primero, la confianza en Dios, y después la confianza en los seres humanos. Dice aquí el padre Sacchi, un sacerdote dominico, dice, ante esta terrible realidad del dolor, que responde de manera tan desconcertante a nuestro ardiente deseo de felicidad, nos sentimos profundamente turbados y nos preguntamos en medio de una angustia que va creciendo con los años y la experiencia. Oído, fuimos hechos para la felicidad, entonces el mal, el sufrimiento, el dolor nos choca. El deseo de la felicidad que se agita y nos guía en cada una de nuestras acciones, ¿tiene o no un fundamento real? La vida, por ejemplo. ¿La vida merece o no merece ser vivida? A veces son tantos los sufrimientos que uno puede llegar a tener la tentación de decir, esta vida no merece ser vivida. Cuando nosotros nos dejamos deprimir y caer en el desánimo a causa de la tentación del demonio, estamos cediendo a este punto. Estamos diciendo que la vida no merece ser vivida y pierdo la esperanza. Porque el demonio puede hacerme a mí flaquear en la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, la fe, la esperanza, la caridad. Eso es grave. Pero no es tan grave como cuando a mí me pone una tentación en función del desánimo y yo cedo a la tentación del desánimo. Si yo cedo a la tentación del desánimo, todas las virtudes caen, como las Torres Gemelas, como el puente que se cayó en estos días por ahí, así se caen todas las virtudes. El desánimo es la posibilidad que el demonio tiene de colocar en nuestra razón y en nuestro corazón la idea de que Dios no tiene capacidad de auxiliarnos,
Y eso es mentira. La más absoluta mentira. Una de las mayores conquistas que el demonio puede obtener en nuestro corazón es esa, la de implantar la semilla de el desánimo. ¿Cómo mantengo yo el ánimo entonces en medio de las dificultades, las tribulaciones? Está Job. En medio de toda esa turbulencia espiritual y física, porque él sufrió males físicos y males morales, en medio de todas esas calamidades, él mantuvo la esperanza y la confianza en Dios. ¿En función de qué? De la oración. La oración es la que permite que nuestra alma, nuestro espíritu, se fortalezca y pueda enfrentar las dificultades de la vida. Eso es la vida. La vida no es un suspiro en medio de la nada, un suspiro de 80 años, no. La vida es una posibilidad que Dios nos da de combatir nuestros propios defectos y por medio de la práctica de la virtud alcanzar la gloria eterna. ¿Cómo alcanzo yo entonces la gloria eterna? Con la práctica de la virtud, con el ejercicio de la virtud, con el ejercicio de las virtudes y con el entrenamiento espiritual. Bueno, ¿cómo se explica el dolor que lleva el desorden a la parte más noble del mundo creado? Esto es, al mundo humano. Tenemos el reino mineral, vegetal, animal, angélico, etc. El más noble, al humano. Ahí llega el dolor y lo afecta. Si existe un ser sumamente bueno que ama con el amor más tierno a sus criaturas y con el amor más perfecto, ¿cómo se explica el dolor que martiriza y tortura sin descanso las almas y los cuerpos? Si existe un ser santo y justo, podríamos decir que está raro, porque Dios no es santo, Dios es la santidad. Todo el que es santo participa de la santidad de Dios. Dios no es justo, Dios es la justicia. Si alguien es justo es porque participa de la justicia de Dios. Si existe un ser que es la santidad y la justicia, que ha prometido las más bellas recompensas a cuantos observen sus leyes y aman, y ha amenazado con los más severos castigos a cuantos las infrinjan, ¿cómo se explica que el dolor recaiga y maltrate sin distinción a los buenos y a los malos, a los creyentes y a los impíos? ¿Por qué, incluso, parece escoger con preferencia a sus víctimas entre las almas más honestas y religiosas? Vamos a tratar de responder. El problema del dolor crece todavía en importancia y se ilumina con una luz del todo nueva cuando se le considera desde el punto de vista sobrenatural del cristianismo. Cuando más se enaltecía el gozo, la voz pura de Jesús proclamaba con solemne autoridad: bienaventurados los que lloran. Mateo 5, versículo 3. Todo el mundo contento con Jesús porque hacía milagros, multiplicaba panes, peces, caminaba sobre las aguas, resucitaba muertos. Todos estaban alegres. Y nuestro Señor llega y dice: bienaventurados los que lloran. ¿Cómo así? Una de las condiciones o de los requisitos con los cuales podemos llegar a conseguir ese boleto para la eternidad están las lágrimas. Y las lágrimas dentro de la espiritualidad cristiana está catalogada como un don, el don de lágrimas. Cuando yo lloro mis pecados, cuando lloro por el sufrimiento espiritual a causa del pecado de los otros, eso es un don. O sea, el sufrimiento termina siendo considerado como un requisito indispensable para alcanzar la gloria eterna, el don de lágrimas. Ahora no es que si yo vengo a la misa, que me acuerdo que este niño que les contaba ahora, cuando preguntó en el catecismo, lo prepararon para la primera comunión. Cuando llega a la comunión, decía que tenía que tener dolor del pecado para que pudiera acercarse a la comunión, ¿no? Y tenía que llorar sus pecados. Y él se confesó, hacía fuerza, pero no le salían lágrimas. Entonces, cuando fue a comulgar, le dijo a su institutriz, a quien le cuidaba: no, yo no puedo comulgar. Ay, no te confesaste. Sí, yo me confesé, pero yo no quedé perdonado. Yo creo que Dios no me perdonó. ¿Por qué? No, porque yo no lloré mis pecados. ¿Cómo lloro yo mis pecados? Asumiendo con alegría, satisfacción y resignación las penas o los males físicos que yo puedo recibir en la vida. Oye, eso es interesante.
Es una manera de pagar la culpa debida al pecado. Cuando yo me confieso, el Padre dice: yo te absolvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese perdón de los pecados es un contrato bilateral. Yo puedo llegar con un listado, o le puedo entregar al Padre el listado de los pecados. Padre, ahí están los pecados. Y el Padre me da la absolución. Inválido. No hay perdón de los pecados, porque yo tengo que tener un corazón contrito y humillado. Eso es llorar los pecados. Entonces las lágrimas se convierten ¿en qué? En un agua muy singular, muy particular, con la cual yo limpio mi corazón y me puedo presentar a Dios con las mejores disposiciones. Y eso es lo que quiere Dios, permitiendo estos males físicos o materiales, que llore mis pecados y llore los pecados de los otros. El sufrimiento, el sufrimiento y el mal, si lo vemos con ojos cristianos, se convierte en un elemento indispensable en la comunión de los santos. Comunión de los santos no quiere decir la comunicación que hay entre los santos ya canonizados por la Iglesia, no, eso va mucho más allá. Yo puedo no ser santo, y mucho menos canonizado, y yo puedo rezar por las intenciones de un hermano que tengo. Eso es la comunión de los santos, eso lo enseña la doctrina de la Iglesia. Ahora, cuando yo vivo con alegría, veo con ojos sobrenaturales el sufrimiento, ese sufrimiento se convierte en un cheque: páguese al primer beneficiario que yo ofrezco por otra persona. Yo puedo ofrecer la soledad, puedo ofrecer un sufrimiento físico, puedo ofrecer cualquier tipo de dolor que tenga para que el otro alcance un bien. Yo me convierto en oblación para el prójimo. Todo fue comprado en lo alto de la cruz, indudable, con la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo fue comprado. Pero Él quiere que cada uno de nosotros nos podamos asociar a ese sufrimiento, y mediante ese sufrimiento de Él compremos nuestra santificación y la de los demás. Entonces es una moneda que yo tengo, ¿no? Es una posibilidad que Dios me da de unirme a los otros y de practicar la caridad para que todos alcancemos la vida eterna. Miren cómo el mal y el sufrimiento va tomando otra consideración. Yo normalmente veo el mal y el sufrimiento como me lo presentan los medios de comunicación, como me lo presenta la moda, o aquellas iglesias por ahí, algunas iglesias de garaje. Pare de sufrir, imposible. Venga acá y pare de sufrir. No existe la posibilidad. Una corriente de teólogos que trata un tema muy interesante al respecto del sufrimiento hablan sobre la sufritiva. ¿Qué es la sufritiva? Es la capacidad que cada uno de nosotros tiene de sufrir. El auge del sufrimiento me lleva a la muerte, pero un auge de gozo también me lleva a la muerte. Los dos extremos me llevan a la muerte. Entonces la capacidad máxima de sufrimiento que yo tengo es esa sufritiva. Cuando yo logro abonar toda esa sufritiva en mi vida, yo alcanzo el máximo de gozo. Los dos se complementan y me llevan a una auténtica felicidad que la vivo ¿dónde? En la eternidad. Entonces miren cómo los dos elementos son importantes en la vida: felicidad y sufrimiento. Necesito ejercitar ese sufrimiento, porque si no, ¿de qué vale una carrera profesional, académica, laboral, familiar, cualquier tipo de relación, si no hay empeño, sacrificio, entrega, dolor? Yo me acuerdo, tuve unos amigos cuando estaba estudiando una carrera profesional que hice en Cali, y yo estaba estudiando medicina. Nos íbamos todos a una casa a estudiar y ellos tomaban Coca-Cola con no sé qué cosa para poder sobrevivir toda la noche, y no dormían. Es que no dormían en toda la noche, leyendo unos mamotretos así para los parciales de medicina. Cuando recibieron el título, claro, no eran sino lágrimas en el grado. ¿Por qué? Porque con sufrimiento y sacrificio, ¿cierto?, doblegando la voluntad y el deseo de pronto de irse a dormir, lo más listo que hay, comer bien y dormir bien. Ellos se olvidaron de eso durante no sé cuántos años, sin contar la especialización. Pero si no existía esa gota de sufrimiento y dolor en la vida profesional de ellos, seguro que cuando reciban el diploma no lo iban a apreciar de la misma manera, no se iba a valorar de la misma manera. Cuando alguien es condecorado en una guerra, en una batalla, es porque puso en riesgo su vida. Si no puso en riesgo su vida, no existió esa cuota de sufrimiento y dolor. ¿De qué vale? Cuando yo llegue al juicio particular, Dios me va a preguntar cuáles son sus sufrimientos y sus dolores. ¿Dónde están las medallas que se ganó en estos 50 años de vida, en estos 15, en estos 10, en estos 7, 6, 5, 4? Bueno, para las almas inocentes las condiciones varían un poco, niños que no tienen uso de razón, pero para nosotros aquí todos adultos, si supo usted apreciar la posibilidad que yo le di de luchar contra el mal, de luchar contra el pecado, de sobreponerse al mal, a las dificultades, al dolor y al sufrimiento, y abandonarse en mis brazos.
Este misterio de un Dios crucificado que ya en tiempo de San Pablo, imagínense cuando San Pablo le habla ya a los Corintios, en primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 23. San Pablo dice que Jesús en lo alto de la cruz, es que es curioso, porque la señal de triunfo para nosotros los cristianos, nosotros celebramos, ahora vamos a celebrar la Pascua con bombos y platillos, sí, pero ¿cuál es el símbolo de los cristianos? El dolor, el sufrimiento, el abandono, la traición, la iniquidad, lo alto de la cruz. Jesús murió abandonado. Miren cómo la opinión pública, un grupo humano, puede cambiar de mentalidad en cuestión de 4 o 5 días. Eso lo vio Jesús en carne propia. El domingo lo aclaman, Hosana al Rey de David, maravilloso, tiran túnicas, palmas, todo. El viernes siguiente, esos mismos que estaban ahí aclamándolo, el ciego que había sido curado, porque no todos los ciegos que están, no solamente los ciegos que están en el Evangelio narrado fueron los únicos. El mismo Juan dice que no darían las páginas existentes en la tierra para contar cuánto bien hizo Jesús. El leproso que había sido curado, el paralítico que había recobrado su posibilidad de caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos que lo estaban aclamando el domingo, el viernes al lado de los fariseos y las autoridades religiosas están viendo la muerte de Jesús. Entonces, si no consideramos nosotros que el mal en nuestra vida termina siendo un beneficio que Dios permite para alcanzar un bien mayor, que es la eternidad, terminamos con esa opinión pública del Viernes Santo, crucificando a Jesús en nuestra vida y en la opinión pública. Y no proclamamos la gloria de Dios y el triunfo de Dios con la cruz, sino con otro tipo de símbolos que nos dan una pseudo tranquilidad, pseudo felicidad espiritual y física, porque hay que considerar el sufrimiento y el dolor para aprobar enteramente la voluntad de Dios en nuestras vidas y poder caminar en función de una auténtica libertad. Entonces dice San Pablo, ¿en qué se convierte ese Dios crucificado en lo alto de la cruz? Muy sencillo, en un escándalo para los judíos y una locura para los gentiles. Mentalidad de aquellos que no acataron, no aceptaron o no guardaron en su corazón. Cuando dice aquí, escándalo para los judíos y locura para los gentiles, el mismo Pablo era judío. Pero es la que se refiere a aquellos que no escucharon la palabra de Dios. Entonces la cruz, el sufrimiento, el dolor se convierte en un escándalo y en una locura cuando yo no tengo los ojos puestos en Dios. 3 meses de vida, eso es lo que le digan a uno. La otra vez fui al médico, era una doctora, me dijo, bueno, ¿y usted qué le duele? ¿Por qué viene? Y yo le dije, no me duele nada, pero vengo a ver si tengo algo. Y claro, yo no solamente voy al médico porque estoy enfermo, sino puedo no percibir que estoy enfermo y puedo tener algo. La medicina tiene que ser también preventiva. Bueno, y yo pensaba en lo siguiente, nosotros hasta qué punto nos preparamos espiritualmente para las tormentas que tenemos. Yo voy a un médico y me dice, no, yo lo veo a usted como flojito en esto, tomate estas vitaminas. Ahora, espiritualmente yo considero que el sufrimiento y el dolor puede ser una especie de estimulante, puede ser una especie de vitamina o de lenitivo para nuestros problemas del alma. Ahí yo no pongo normalmente los ojos. Cuando yo considero el mal físico o moral, normalmente lo veo fuera de mí y no dentro. Me pasó esto, quién sabe por qué, qué me habré comido, qué me habré no sé qué. ¿No será que Dios está procurando que yo, por medio de esa dificultad que se presenta, perdón, ¿alguien sabe el horario? O sea, ¿hasta cuándo podemos? Teníamos pensado 1 horita, ¿no? ¿Cierto? Creo que sí. Prometo que no me demoro más de 1 hora para poder tener de qué hablar mañana, ¿no? ¿Cómo es? 10 minutitos más. San Pío X, que con frecuencia predicaba para niños, daba catecismo, siendo arzobispo patriarca de Venecia y siendo papa. Para media hora de catecismo de niños preparaba 2 horas de reunión o de charla. Entonces, imaginen la proporción. Por lo tanto, siempre queda tela para cortar. Bueno, pero entonces decía, con respecto a esto de escándalo para los judíos y locura para los gentiles, cuando no consideramos el sufrimiento y el dolor con ojos cristianos, en eso se convierte el sufrimiento y el dolor. Y la vida es una tragedia. Yo le aseguro que en medio de las dificultades, y eso puede que no lo diga plenamente por una experiencia personal, pero yo creo que hemos tenido gente cercana a nuestras vidas que ha vivido esto. Cuando el sufrimiento y el dolor se ven, se contemplan más bien con ojos cristianos, la vida toma otro prisma.
¿cierto? Hay otro panorama que se deslumbra en el futuro. La providencia se manifiesta de una manera más especial. Entonces decía, no se me va a escapar que hice el paréntesis del tiempo, que normalmente nosotros consideramos ese mal como que viene de afuera y no lo consideramos como que puede venir de dentro, puede ser una consecuencia de nuestras malas obras, pero no con una visión pagana. Inclusive muchos de los mismos apóstoles, estando en el convivio con nuestro Señor durante su vida pública, cuando nuestro Señor se acercaba a un pecador, ¿y quién pecó? A un hombre enfermo, a un ciego. Típico es con el ciego. Domine ut vidia, Señor, que yo vea. Nuestro Señor se acerca, hace un lodito, un barrito con saliva, santificado plenamente la tierra con la saliva de nuestro Señor. Le untan los ojos, seguramente le hizo una señal de la cruz. No sé, esos detalles no están en el Evangelio. Y el ciego comenzó a ver. Ese Domine ut vidia, Señor, que yo vea, no es el ver físico, sino el ver espiritual. Él quería ver la mesianidad de Jesús y logró verlo. ¿Por qué? Porque creyó en Él. Señor, Él declara la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ese Señor es la divinidad, lo que no habían hecho los apóstoles. ¿Y con qué salen los apóstoles en ese momento? Miren la miseria de los apóstoles, que eran el círculo más cerrado al lado de nuestro Señor. Señor, ¿y quién pecó, él o sus padres? ¿No entendieron? Entendió más el ciego que estaba ahí y no veía. O sea, ese no ver del ciego era una fe debilitada. ¿Quién le ejercitó y le revitalizó esa fe? Nuestro Señor. Nuestro Señor hubiera no podido decirle nada, ni siquiera haberlo tocado, y sin embargo fortalecía su fe. Y es otro de los elementos fundamentales que debemos de considerar en el momento en que nosotros nos encontramos en nuestra vida con el mal físico o el mal moral. Así yo no tengo una aparición divina, un ángel, la voz de Dios que se manifiesta, una aparición de la Virgen que me cae escarcha, tantas cosas por ahí que suenan raras. No necesito de eso para que la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes, eso lo enseña el catecismo. ¿Dónde está Dios? Aquí. ¿Dios está afuera? Sí. ¿Dios está dentro? Dios está. Estamos en Dios. Siempre existe la posibilidad para Dios de cambiar nuestra historia. Y eso también es uno de los mejores trabajos que hace el demonio. Porque cuando el demonio logra conquistar nuestro corazón con el desánimo, dice, no, a usted Dios no lo perdona. San Juan Bosco, cuando confesaba, tenía discernimiento de los espíritus. Discernimiento de los espíritus es que don Bosco muchas veces antes de verlo a uno físicamente lo veía espiritualmente. Y a veces a los niños les daba miedo, vergüenza, confesarse. Y don Bosco decía, bueno, usted me va a decir los pecados, se los digo yo. Ay, no, don Bosco, dígamelos usted. Y empezaba don Bosco, pa. Y el niño, ¿está arrepentido? Sí, listo, los pecados son perdonados, tenaz. Otros santos como San Alfonso María de Ligorio sentía el olor de los pecados. El olor pútrido de los pecados, y distinguía cuando era un olor de impureza, cuando era el olor de la lujuria, o cuando era el aroma de la virtud y de la práctica de la pureza. San Alfonso María de Ligorio. Bueno, y don Bosco, en el confesionario, veía que el demonio hacía fila en la confesión. Curioso. Don Bosco, un hombre muy místico. Yo creo que vale la pena leer a don Bosco, porque primero uno no cree que el demonio existe. Y a veces tampoco cree que los ángeles existen, que los santos son una especie de estrellas de Hollywood por ahí pintadas en algunos libritos como para, ¿cierto?, lograrnos alienar la iglesia dentro de unos dogmas de una doctrina. No, los santos existieron. Y fueron tan limitados, tan débiles como cada uno de nosotros, inclusive pudieron haber llevado una vida peor que la nuestra. San Agustín, un hijo por allá, no sé qué, si no hubiera sido por Santa Mónica, no estaríamos hoy hablando de San Agustín. Bueno, don Bosco lo veía en la fila y decía, este se va a confesar. Y fue y lo agarró. Seguramente le puso la estola, porque a la hora de hablar de exorcismo, la estola tiene un poder muy importante. Normalmente cuando hay un poseso, el padre le pone la estola y el demonio es una de las armas más eficaces cuando se hace exorcismo. Bueno, lo agarró y lo puso a confesar. ¿Y usted qué hace aquí? Dice, yo vengo a devolverle a los niños algo que les quito cuando están pecando. La vergüenza. Entonces cuando yo voy a pecar, el demonio me dice, tranquilo que Dios no lo está viendo. Y me guarda, me esconde la vergüenza. Cuando yo me voy a confesar, me pone la vergüenza. ¿Y es que le va a decir eso a Dios? Dios no lo perdona, no le da pena. Entonces cuando yo me voy a confesar, empiezo a darle no sé cuántas vueltas al Padre, antes de decirle propiamente, no es que me robé una cuerda. Ah, pues una cuerda, no, pues tranquilo. No, pues que en la cuerda, al otro extremo de la cuerda, había una res. Ah, bueno, una res. Pues solo una res. No, pues
De hecho, todas las reses estaban amarradas con la misma cuerda. Y yo ni sé cuántas reses fueron. El caso es que, 1000 cabezas de ganado. Pero yo trato de, ¿cierto? Y en medio está la vergüenza. Y esa vergüenza o esa presencia de Dios, el demonio también me la quita en el momento en que yo me encuentro con el dolor y el sufrimiento, porque a él no le conviene que yo considere con la razón y con el corazón la posibilidad que Dios tiene de sobreponerme a mí más allá de lo que el mal o el dolor me presenta en la vida. O sea, en el momento en que yo me encuentro con el dolor y el sufrimiento, debo abandonarme en las manos de Dios. Decía la Madre Maravillas de Jesús, una gran santa carmelita española: déjate de él que te hace una santaza, le decía a las monjas. O sea, ¿cuál es la condición para nosotros mantener y alcanzar la felicidad de esta vida? Abandonarnos en las manos de Dios. Todo es más tranquilo, de verdad que sí. Hagamos la apuesta. Bueno, las apuestas son peligrosas, entre comillas. Hagamos la apuesta. Si nos encontramos en la eternidad, Dios quiera, en el mismo lugar, en la gloria, vamos a, entre todos, a compartir cómo valió la pena invertir la vida y encontrarnos con el sufrimiento y abandonarnos en las manos de Dios. ¿Cómo me cambió a mí la vida cuando yo dije, en medio de esta crisis económica, Dios sabe que para mi formación espiritual y para el bien de mi familia convenía esto? Porque es que a veces yo puedo llevar 15 años, 20 años pidiendo para ganarme el baloto. Y ahora yo ni sé cuánto están, son unas cifras absurdas que yo digo que dicen, quien se gana eso queda más enredado que embolatado. Una cifra absurda, y llevo 20 años pidiendo que nunca me la gane, pero si yo estoy pidiendo ganarme el baloto para hacer obras de caridad, para ayudar a mi familia, para ayudar a los ancianitos, para ayudar a esto, vaya a ver si se la gana. Y cuando se la gane, ¿qué va a hacer? Si es conveniente para mi bien espiritual, ese bien que yo anhelo, ojo. Entonces yo digo, no, cuando yo anhelo un bien es porque me conviene. Y cuando yo me encuentro con un bien, con un mal o un sufrimiento, ¿por qué no considero que me conviene también? Tengo que hacer ese raciocinio. Si Dios lo permitió, y San Pablo lo dice, Dios todo lo que permite, lo permite para el bien de los justos, entonces también el mal, el sufrimiento y el dolor son elementos que se presentan en la vida, ¿para qué? Para mi bien espiritual y mi bien físico. ¿Sí? Bueno, y terminamos, que ya el Padre me miró, pero ya terminamos con esto. Y podríamos mañana, no sé, depende de ustedes, voy a hacer una votación ahora. La democracia está muy mal parada hoy en día por las diferentes circunstancias en Sudamérica y en otros países, pero voy a solicitar ahora una votación democrática con respecto a la temática del día de mañana. Pero termino con esto. Me parece muy bonito considerarlo porque sin ese otro ingrediente, el asunto del mal, del sufrimiento y del dolor, no queda muy claro para nuestras vidas. Bueno, termino con esto. La resignación cristiana, bueno, el fatalismo, en fin, no es posible darlo todo. La victoria final sobre el dolor. Termino con esto. Al igual que sucede con la solución teórica, la solución práctica cristiana no aparecerá perfecta sino al traspasar las fronteras del más allá. Solamente cuando yo llegue a la presencia de Dios es que voy a valorar cada una de las situaciones adversas que se presentaron en la vida. Inclusive esa ida al médico por un simple resfriado que resultó a usted le quedan 3 meses de vida. Como únicamente en el cielo brillará para nosotros la luz definitiva sobre las causas y la finalidad del dolor, solamente allí encontraremos la explicación enteramente satisfactoria de todas nuestras aflicciones de la tierra y el triunfo pleno y definitivo sobre el sufrimiento. Acá en la tierra, el consuelo ha de ser forzosamente muy imperfecto y el triunfo sobre el dolor muy incompleto y parcial. Si queremos comprender plenamente el sufrimiento, tenemos que esperar a que nos encontremos en el juicio particular y después en el juicio final. Ahí el panorama se aclara. En nuestras manos están nuestros futuros destinos. A nosotros corresponde escoger el camino de la salvación o de la perdición. No datum tercio, no hay un tercer camino, no. Salvación o perdición. Del gozo infinito o del dolor eterno.
A nosotros pertenece desembarcar en las playas de la paz y de la felicidad sempiterna o hundirnos para siempre y por toda la eternidad en el abismo del dolor que se puede abrir bajo nuestros pies después del juicio particular. A nosotros incumbe cerrar para siempre la historia de la tribulación y de las lágrimas cuando no tienen un condimento cristiano, o continuarla para siempre en la terrible inmensidad de lo eternamente irremediable. Vale la pena sufrir ahora un poco con resignación cristiana y hasta con heroica alegría. Vale la pena sufrir en pos de Cristo crucificado los trabajos y dolores que tenga a bien enviarnos durante nuestra breve peregrinación sobre la tierra. 120 años, breve peregrinación. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poderle acompañar a Él para siempre en los resplandores y las alegrías inefables de una eternidad bienaventuranza. Bienvenido el dolor y bienvenido el sufrimiento. Muchas gracias, hasta mañana.